Vamos a tomar comunicación con María José Sanz. María José Sanz es una diputada por la provincia de la UCR, representa a la provincia de Mendoza, una provincia que está súper de moda en estos días porque se está llevando adelante la fiesta de la vendimia. Va a haber anuncios, se dice, del ministro de Economía, quien está en el lugar, de Sergio Massa, pero y también hay otros dirigentes de Juntos por el Cambio, y creo que también está el ministro del Interior, Guado de Pedro. María José, ¿cómo te va? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? María José, ¿está por ahí María José? Porque si no me quedo así como... Hola. Hola, ¿cómo estás, María José? Sí, ahí te Bien. estamos escuchando. Perfecto. Ahora sí. Lo hemos logrado. Muchas gracias. No, Estamos. estaba diciendo que tanto por lo político, pero también por lo que está sucediendo en estos días con el tema de la fiesta de la vendimia, Mendoza es una provincia que está en el tapete del comentario a nivel nacional de cuestiones políticas y cuestiones que tienen que ver también que ver con la gestión. ¿Cómo estás viviendo o cómo crees que recibe el mendocino y el sector específico de lo que tiene que ver con lo vitivinícola, los anuncios que supuestamente se dicen que va a llevar adelante Sergio Massa, y cómo pensás que la administración del gobernador Rodolfo Suárez le da la bienvenida no solamente al ministro de Economía, sino también al ministro del Interior, Guado de Pedro? La verdad que obviamente todo el sector vitivinícola y el sector del empresariado y de la producción mendocina está muy atenta a los anuncios que vayan a hacer. Uh-huh. Espero que sean anuncios que se cumplan, no como nos ha pasado ya en otras oportunidades. Nosotros tuvimos en Mendoza una helada muy grande, fines de octubre y principios de noviembre, 3 heladas fueron, uh-huh, que se llevó una gran parte de la producción, uh-huh, y a los pocos días de eso, el ministro de Economía, lo quiero decir con todas las letras para que no nos asustemos, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, hizo anuncios importantes para los productores que habían sido víctimas de las heladas, pero lamentablemente nuestros productores no vieron un solo peso de todo eso que se anunció en aquella época. Entonces, bueno, ahora somos como muy cautelosos, el gobernador también está siendo muy cauteloso en esperar qué dicen y ver si a lo mejor traen alguna de las respuestas con las que se habían comprometido en octubre, en noviembre y no llegaron. María José, ¿vos considerás que la UCR de Mendoza puede llegar a terminar de quebrar Juntos por el Cambio a nivel nacional? Digo esto por la expectativa de si Omar de Marchi, el dirigente del PRO mendocino, va a ir por afuera de lo que sería Somos Mendoza o Cambia Mendoza. ¿Cómo ves ese momento del radicalismo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio a nivel nacional, sabiendo que tiene un dirigente de peso del PRO que no se siente con ganas de confrontar directamente con Alfredo Cornejo por adentro, sino ir más bien por afuera? Yo creo que la unidad es lo primero que debemos garantizar todos, a nivel provincial y a nivel nacional. Se está trabajando, la verdad, un montón en que se puedan encontrar o llegar a algunos acuerdos para que el PRO mendocino, de la mano de Omar de Marchi, vaya por dentro del frente, así como también va a competir Luis Petri con Alfredo Cornejo dentro del Frente Cambia Mendoza. Me parece que es potenciar el frente, traer más votos, traer distintas posturas. Los radicales y el PRO no pensamos lo mismo en muchos temas, pero creo que son complementarias las formas en las que pensamos. Entonces me parece que esto va a tener un buen final, y también eso, por supuesto, repercute de alguna manera en lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional están las cosas como mucho más afianzadas, ¿no? Las relaciones entre, por decir, los dos presidentes de partido, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, y son bastante buenas. En el día de ayer en Mendoza se han mostrado juntos, han dado este mismo mensaje, y me parece que es por el lado que hay que ir. Si vos considerás que ese acercamiento entre Cornejo y de Marchi se puede llegar a dar no tanto por la dirigencia del UCR mendocina, sino más bien por los liderazgos a nivel nacional de Juntos por el Cambio. Estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. La dirigencia de la UCR mendocina, en cabeza del presidente del partido, ha dado ya pasos firmes, pero veo que también toda la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional también se está manifestando en este sentido.
Y me parece de verdad, que todos los ciudadanos, los mendocinos y las mendocinas quieren que estemos todos juntos, porque Mendoza ha tenido dos gobiernos muy buenos, con el Frente Cambio Mendoza en el 2015 y 2019, con Alfredo Cornejo y con Rodolfo Suárez. Se ha logrado una transformación, o varias transformaciones en la provincia, que hay que seguir sosteniendo, y sería un pecado poner esto un poco a rifarse, porque no nos podamos poner de acuerdo. Me parece que la dirigencia política debe demostrar que prioriza el buen gobierno y no pequeñas apetencias personales. ¿Y vos considerás que, si tenés esa información, vos recién hablabas de Luis Petri como contrincante en una interna con Alfredo Cornejo, vos considerás que también, entendiendo que Omar de Marchi es un dirigente del PRO, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que se referencia con Horacio Rodríguez Larreta como líder nacional, si considerás que hay una vertiente que podría hacerle también una interna a Omar de Marchi, pero que se referencie con Patricia Bullrich? La verdad que, miren, el ex gobernador Cornejo, hoy senador nacional, nuestro candidato a gobernador, precandidato a gobernador, sí. él todos sabemos o intuimos o hemos leído que está más cercano a la forma de pensar de Patricia Bullrich, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se respeten los lineamientos que terminan dándose en una interna. Yo creo que son sanísimas las internas porque hacen que todos los que podamos opinar con nuestro voto, digamos, es mejor tal o es mejor tal para el momento y los intereses de la provincia. Sí, perdón. No, quería preguntarte sobre si tenías alguna reflexión y si habías escuchado el discurso de Patricia Bullrich del jueves a la noche en Lanús, cuando se lanzó a precandidato por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, en donde no solo en una vez de ese discurso, sino en varias ocasiones habló de el gobierno de Alberto Fernández como el peor gobierno de la historia. La pregunta es si vos considerás que si la coalición de Juntos por el Cambio toma ese discurso a nivel masivo y lo hace nacional, lo que dice Patricia Bullrich, primero si considerás que el gobierno de Alberto Fernández es el peor de la historia, y segundo si considerás que para el votante que tal vez está indefinido en si vota Juntos por el Cambio o no, le puede llegar a servir un discurso nacionalizante o nacionalizador que hable de el gobierno de Alberto Fernández como el peor gobierno de la historia. ¿Vos crees que eso le puede llegar a sumar votos a cualquier referente de la coalición de Juntos por el Cambio en unas elecciones de 2023? En primer lugar, no escuché el discurso de Patricia Bullrich, pero sí les digo que sí creo que es el peor gobierno de la historia. Al menos el peor gobierno de los 40 años de democracia que vamos a cumplir este año, definitivamente. Un gobierno que está a la deriva, un presidente que está a la deriva. Pero en la misma línea también tengo que decir que yo soy de las que creen que hay que empezar a buscar algunos puntos intermedios y dejar de polarizar tanto la cuestión, porque más allá que esto pueda tener réditos en lo electoral, no nos está dando resultado en lo cotidiano. Entonces me parece que encontrar puntos de acuerdo, las diferentes fuerzas políticas, los diferentes espacios hacia adentro del espacio, pero las diferentes fuerzas políticas, me parece que es fundamental y es una obligación que tenemos. A ver, siempre hemos hablado o ponemos nuestra mirada en cuestiones internacionales como el Pacto de la Moncloa. Yo no sé si estamos los argentinos en condiciones de generar un pacto de tamaña dimensión como ese, pero hay líneas, puntos básicos en los que debemos empezar a confluir, en los que los altos dirigentes de nuestro partido de nuestro país, deben empezar a confluir, porque se complica, ¿no? Porque la verdad que si no estamos faltando a nuestra responsabilidad. Y con el tema de los mapuches y las tierras que desde un organismo nacional le han dado últimamente a las personas que habitan la provincia de Mendoza y que se autoperciben mapuches, ¿por qué crees que hay tanto distanciamiento de la gobernación de Rodolfo Suárez con la mirada de la administración de Alberto Fernández? Porque esa es otra locura total que ha hecho el gobierno nacional. Las tierras que les están cediendo a los autopercibidos mapuches, porque son así, no hubieron, ni hay por supuesto, pero no hubieron históricamente en nuestro país mapuches, no son de nuestro país, son chilenos los mapuches.
pero además las tierras que en este momento, de acá de San Rafael, de mi pueblo natal, y de Malargüe, que se les han reconocido que puedan vivir ahí, tienen propietarios, tienen título de propiedad. Ajá. Hay propiedad privada, no son tierras fiscales, hay empresas que son dueñas, hay personas particulares que son dueñas de estas tierras, y esto todo se ha violentado. Y nos parece que justamente se meten con tierras de Mendoza porque Mendoza no le es afín al kirchnerismo, y acá lo que está haciendo, me parece, estoy convencida, el presidente Fernández, es dar una muestra de que es más kirchnerista que Cristina Fernández. Gerardo Morales, ¿qué tiene para ganarle a Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta en una general? Gerardo Morales tiene gestión para mostrar. Una gestión, ¿Larreta también? Sí, Larreta también tiene gestión, pero Gerardo tuvo que enfrentarse al poder kirchnerista, a Milagro Salas, a poner las cosas en orden. Gerardo entró a una provincia que estaba absolutamente devastada por Milagro Salas y el kirchnerismo detrás, y lo combatió y pudo poner en orden esa gestión. La verdad que me parece que ese es un diferencial importante para él. ¿No considerás que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio están como muy enojados de la realidad que ven? Yo te lo pregunto a nivel análisis. Yo noto, y te lo decía un poco en la pregunta de hace un ratito, yo considero que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio están viendo una realidad extremadamente densa, cuando me parece que no están así, y eso los lleva a estar todo el tiempo muy enojados, y me parece que saliendo de una pandemia la sociedad argentina no sería tan provechoso volver a ahondar en el fastidio, porque venimos de años muy duros, ¿no? Yo comparto lo que estás diciendo, por eso te digo que me parece que hay que empezar a buscar, cerrar un poco los ojos y empezar a buscar algunos puntos en común. Lo que pasa es que también entiendo algunos enojos, y desde lo cotidiano algunas acciones como esta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, te nublan la mirada, te genera mucha bronca, porque ya son cuestiones como personales con gobiernos radicales o con gobiernos que tienen que ver con Juntos por el Cambio. Y eso genera un malestar que bueno, todos los puntos intermedios que vamos intentando lograr, porque acá hay mucho diálogo en Mendoza, por ejemplo, con el peronismo local, pero cuando suceden estas cosas y el peronismo local no se pone del lado de los mendocinos, defendiendo las tierras que son propiedad de los mendocinos, entonces empezás a decir que estamos construyendo, y ahí empiezan una serie de desencuentros nuevamente, lamentablemente. Te mando un abrazo, María José. Sé que estás ocupada, tenés un fin de semana. Tenemos un fin de semana con full, muchas Mendoza cosas. está de vendimia y es festejo, pero también sé que en estos días estamos en una gran vidriera nacional porque está toda la política del país concentrada en Mendoza. Muchas gracias por estos minutos sabiendo de todo esto. Así que te mando Muchas un saludo. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Quien está hablando con nosotros era la diputada provincial de la Unión Cívica Radical de la provincia de Mendoza, y ella se llama María José Sanz.